Hola, buenos días, tardes o todavía no noches. Depende, me gusta dejar siempre una huella digital, un sello, y ahora vais a entender por qué. El modelo del que voy a intentar hablar, que va desde un aspecto muy macro a uno muy micro, requiere que entendamos que he estado escuchando muchas de las charlas y se está acumulando mucha información sobre lo que está suponiendo la situación actual desde el punto de vista de la aceleración, la aplicación de muchas tecnologías, modelos económicos, etcétera, y al final todas van a un solo sitio, es el modelo de los datos. El modelo de los datos hay que entenderlo y voy a intentar explicar en este marco maravilloso que es Campus Party. Y marco maravilloso no por haber sido invitado, sino porque reúne dos características fundamentales en este modelo que estoy intentando explicar en media hora. El primero es que es colaborativo y el segundo es que ya lleva muchos años adelantándose a lo que va a hacer falta que ahora se ponga en marcha, que es que toda esa creatividad, que todas las ideas que existen se puedan aplicar rápidamente, se puedan poner en producción de una manera eficiente. Es un gran ejemplo y con toda la humildad y la escasa calidad del que os habla voy a intentar explicar cómo vamos de ese modelo micro al macro. Y es importante la dirección también porque yo me estaba acordando también de cuando se empieza a discutir ahora también de los modelos económicos y cuando yo estudiaba, me tocó estudiarlo, los modelos macroeconómicos, por ejemplo, cómo funciona la economía. Yo siempre me revolvía mucho con los profesores de macroeconomía y les decía que no podía creerme, era imposible una ciencia social la pretendían resumir con ecuaciones, porque si al final una cosa era igual a otra y yo daba la vuelta a la ecuación, no tiene ningún sentido. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el cual la dirección, eh, la causalidad, pasa a ser la ciencia que hay que entender, la ciencia que hay que manejar. El, um, el gran conector de lo macro y de lo micro que es Campus Party, a mí me recuerda mucho también a una pregunta que hago muchas veces a la gente con la que trabajo, a la gente con la que hablo, en general, a la gente con la que me relaciono. Y es, ¿tú eres griego o romano? Porque la teoría de los griegos es muy bonita, pero estás durante toda la vida dándole vueltas y deja un marco teórico sobre el que discutir muy interesante. Y es la cuna de la civilización y para Europa en este momento además es muy importante, etcétera. Pero la realidad es que yo prefiero el modelo romano, que es probar, probar, volver a probar y volver a probar y cuando algo ves que funciona lo conviertes en ley. Entonces soy más romano que griego desde ese punto de vista. Y es por intentar explicar un poco esta contradicción que existe entre lo macro y lo micro y que al final lo que siempre ha funcionado en la historia es lo que surge de abajo, lo que se prueba, lo que mucha gente colaborativamente va intentando hacer que funcione y automáticamente lo que de verdad funciona sube y se queda. Uh, tampoco se trata de predecir. Yo creo que es importante el que al final, aunque mi foco en los últimos años ha sido la aplicación directa de inteligencia artificial, específicamente de modelos predictivos utilizando Machine Learning, que es la única área de la inteligencia artificial que funciona, porque hay un follón en el que no voy a entrar sobre si Big Data, etcétera. Yo creo que al final los datos, como tal, es lo importante, no el tamaño de los datos, sino la propiedad y cómo se explotan. Eh, va a hacer que cambien todos los demás modelos, modelos políticos, económicos, sociales. Y me gustaría explicar un ejemplo, a ver si conseguimos que con el ejemplo real, cierto, de cómo una colaboración relativamente humilde de distintas personas, de distintas compañías en distintos campos, nos llevaron a generar lo que es el título de la ponencia, una idea, de la idea al negocio y el reconocimiento muy rápido del valor de ese negocio. Voy a intentar compartiros, a ver si consigo que veáis esta pantalla. No sé si se ve, estoy viendo, perdón porque miro por el otro lado a ver si se puede ver. Veo que no, pero bueno, voy a intentar explicaros al final el marco en el cual estamos funcionando. Es importante
ver que en todos los aspectos de la vida hay un rango que va desde la pura suerte a los entornos en los que hay unas reglas muy definidas y que en realidad la vida, en los entornos en los que hay reglas definidas, son muy limitados, pero que precisamente esos son los que, como estoy oyendo hablar a mucha gente, los entornos que van a ser indudablemente, va a ser inevitable, automatizados. Bueno, pues fenomenal. Eso es un modelo el cual, ah, llevándole la contraria a Marx, creo que precisamente esa sustitución de labor, de labor, de fuerza humana de trabajo por capital, precisamente dada la tecnología, va a permitir sí que se pueda utilizar. Un momento que si consigo que veáis el marco teórico de esto. Aquí está. Y es que al final lo importante es que la mente está sobre los datos, sobre las partes de la economía, de la sociedad, de cualquier actividad que es automatizable. Y eso nos lleva a que precisamente esa automatización la llevan a cabo personas. Y eso lleva a un modelo macro muy interesante, que es que eso se tiene que considerar como las reservas estratégicas de infraestructuras críticas, pero ese es el talento de un país. Yo creo que en España además ahora mismo tenemos la ventaja de tener unas infraestructuras físicas espectaculares y lo que hay que hacer es poner precisamente toda esa infraestructura crítica de talento encima de funcionar. ¿Cómo se hace eso? Asumiendo que tenemos muy poco conocimiento sobre lo que pasa, es muy opaco, la información es incompleta, pero lo que sí que está muy claro es qué herramientas y cómo debemos atacar cualquier situación, sea cual sea esa nueva situación. El marco real, yo lo llevo siempre un poco también a un tema que es complicado de entender porque desde luego no existe ni en español, que es la opcionalidad. Suena grande, pero es que la palabra no está ni siquiera recogida en el diccionario de la RAE. Pero que al final hay que saber qué quieres elegir, es decir, si existe o no existe la posibilidad de que esa elección es algo que se pueda materializar, y luego entender si esa elección es una oportunidad que es buena, es decir, saber que se puede llegar a obtener el bien, la situación, el escenario, en un plazo y a un precio razonable. Por lo tanto, también me lleva a una discusión también clásica, que es que volatilidad no es riesgo, es que haya y hay, y cada vez más, como estamos viviendo ahora mismo en directo, cada vez más volatilidad en el mundo, no significa que haya más riesgo. A lo mejor lo que hay es más oportunidades. Por eso voy a intentar explicar un poco también una duda que parece que existe siempre. Es decir, la innovación per se, ¿a qué lleva? Indudablemente a mejoras en la calidad de vida, medido como se mida. Si lo medimos en una medida que a mí no me gusta mucho, pero que da una pista, que es el PIB, el GDP. Aquí hay una visión muy clara, que es que cuánto ha crecido la riqueza medida de un país por el GDP, por productividad o por inputs. Pues es obvio. La productividad, la innovación, la aplicación de nuevas tecnologías, sobre todo, es lo que hace que de verdad se incremente el tamaño de la tarta a repartir. Pero lo importante es el gráfico que está en el otro lado del pequeñito, que es una teoría que es cierta también, que es que si veis mismo nivel de inputs, al mismo nivel de recursos, aplicando tecnologías se puede conseguir mucho más output. Con lo cual, a mí me gusta explicar bien la flecha que hay roja ahí, que no se ve pequeñita. Y que al final, lo relevante es el reparto de ese incremento. Es decir, que ese gap de riqueza que se está creando ahora mismo, que podría ser potencialmente muy peligroso desde el punto de vista de que se cierran los países, de que voy a inventar la fabricación de cosas en mi propio país porque me he dado cuenta que dependía de las cadenas de producción de otros países, etcétera, lo cual lleva a un reparto de la riqueza que todavía abre más el gap, creo que es un error. Que la aplicación conjunta colaborativa de estas innovaciones nos va a llevar al planeta entero en sí a mejorar. El ejemplo específico que me gustaría desarrollar para que se entienda que todo esto que está a un nivel casi filosófico, macro, político, es muy fácil de aplicar, entendiendo qué herramientas tenemos que utilizar. Lo que queríamos
hace unos 4 o 5 años era solucionar un problema. Entonces, cuando solucionas un problema, eso es lo que te da una patente. Una idea no se patenta, pero la solución a un problema sí se puede patentar. Pues este era el problema. Se definía básicamente como la capacidad de poder asegurar que minimizábamos los riesgos de que en una startup tecnológica a nivel global eh, se pudieran controlar y reducir, como estaba diciendo. Entonces, veíamos que había una serie de datos de los que se podía disponer que nos daban una historia, nos daban un escenario final. Y eso es lo que patentamos. Podríamos reproducir, viendo la historia de muchas startups, compañías que se habían creado, viendo qué variables habían generado escenarios de éxito o no éxito, predecir si una nueva compañía iba a tener éxito o no. El hecho es que es un problema que yo creo que todavía debería ser solucionado utilizando este tipo de tecnología, porque es, una vez más, puedes ir a un aspecto hasta político del- de la aplicación. Y es que en vez de vivir de iluminaciones, de discusiones dialécticas, hay muchos problemas, como decíamos antes, de los cuales hay datos que, analizados de la manera correcta, dan soluciones objetivas y nos podemos dedicar a utilizar la cabeza para otro tipo de cosas. Eso es lo que aplicamos. La tecnología, la herramienta de la que siempre hablo es el Machine Learning. Es muy importante ver además que es que hay distintos escenarios en los cuales se puede aplicar el Machine Learning en función de la automatización que se quiere llegar se quiere llegar a aplicar. Se puede empezar haciendo un proceso casi manual, de forma que lo que se optimiza son procesos, o se puede llegar, como en el caso de preseries, que es un proceso en el cual eh, se disrupta, se puede romper totalmente una industria. En este caso, yo creo que al final la compañía nos la compraron y están reinvirtiendo y se va a aplicar al venture capital. Pero yo creo que a cualquier tipo de gestión de activos financieros y la asignación óptima de ese activo financiero, del recurso financiero, el activo financiero, minimizando el riesgo de que no se aplique correctamente, todavía estamos en el principio del comienzo del inicio de que se aplique a otra serie de industrias. Pero lo que sí que demostramos es que, habiendo tantos datos, se podía hacer un proceso digitalizando la automatización de principio a fin. Puedo explicar un poco más el detalle, porque hay mucha gente que me pregunta sobre cuál es el detalle de qué es lo que hicimos. Como hablábamos, hay muchos datos y esto podéis extrapolarlo a cualquier ámbito de la vida. Existen muchos datos. ¿Quién tiene esos datos? Eso es una de las claves. Es decir, nosotros tuvimos que comprar, usar y reciclar muchas fuentes de datos distintas que nosotros podíamos considerar que eran interesantes para poder hacer la predicción. Lo relevante era crear un modelo con esos datos y poder estimar si había, primero, un valor generado al tratar esos datos con un modelo que predecía. Con lo cual generábamos un negocio con sí, lo cual es importante. Y luego, si esa predicción, si el valor que se generaba era suficientemente valioso para un tercero como para pagar por el servicio. Entonces, claro, en el momento que tú dices, yo tengo una predicción a un nivel de confianza que nunca puede ser del 100% de nada en la vida, pero suficientemente alto como para asumir un riesgo, como por ejemplo, esta compañía que yo he creado me la comprarán o la acabaré sacando a bolsa o cerrará y no tendrá éxito. Y pudimos hacerlo. Aquí, por ejemplo, tengo un caso que es ya muy antiguo, Airbnb. Ahora mismo, seguramente, si tuviera acceso a la plataforma, que como la hemos vendido, eh, no puedo ponerlo ahora mismo en vivo y en directo porque la están rehaciendo, el comprador seguramente bajaría, pero en ese momento, esto es una previsión hecha en el año 2014, sobre 16, yo creo que era, sobre Airbnb, y daba un 82, que significa que tienen un score de 1 a 100 de 82, que es muy bueno, que la compañía iba bien y que seguramente ahí no se ve muy bien la campanita de que la compañía tenía muchas probabilidades de acabar siendo un éxito, además saliendo a bolsa. La parte más técnica es fácil de entender si al final vemos todos que cuando voy a poner un clavo, puedo decirle a un tercero que me clave el clavo, puedo aprender a clavar yo los clavos. Esto es un flujo general. Yo tengo una fuente de datos, lo convierto en un dataset, que es una base de datos original que ya puedo, sobre la que puedo aplicar tecnología de Machine Learning, que con un solo clic me genera
unos modelos que me dan esa predicción y ya tengo un score, que es lo que acabáis de ver, que es la predicción. Este modelo es muy potente, este modelo es brutal porque se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier ámbito de la vida en el que hay datos. Pero vamos un momento a pensar en que al final esto no solo es técnicamente muy interesante y la aplicación de producto es muy relevante, es que lo hicimos muy rápido y en un modelo colaborativo. A mí me gusta mucho explicar que había gente que entendía de patentes, gente que entendía de tecnología, gente que entendíamos del negocio. Y en una mesa llegamos a una conclusión muy rápida, vuelvo un momento al marco que es Campus Party, en el cual una colaboración de mucha gente con un objetivo común te lleva a una solución muy rápida y muy eficiente en la cual nos concedieron una patente sobre una tecnología que es, yo creo que ahora mismo la que más aplicación va a tener a nivel global por, por las razones obvias que ahora mencionaremos y ahí va la propuesta que voy a hacer en un minuto, sino que además, insisto, muy relevante, que es muy fácil de utilizar si se cambia filosóficamente la forma en la que se hacen las cosas. La compañía la creamos, la pusimos en funcionamiento, nos hicieron una oferta y ahora mismo está vendida, incluyendo las patentes. El valor de la patente es importante mencionarlo. Patentamos en Estados Unidos porque en realidad no hay una gran diferencia entre lo que es la protección de patente en su valor absoluto entre Europa y Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una ventaja, que es que la velocidad y la flexibilidad que dan para registrar una patente es mucho mayor. Y ahí está registrada nuestra patente, pero me gustaría darle el argumento que es que al final una patente no es un documento que protege una propiedad industrial, que también es relevante desde el punto de vista de que el mercado, tanto del usuario del servicio como del potencial comprador del negocio, esté mucho más seguro. Una vez más, vamos a intentar reducir incertidumbres de que ese valor está efectivamente generado y creado. Un momento que voy a dejar de compartir esto, porque al final podemos volver a la misma conclusión. ¿En dónde estamos? Utilizando la red. Y la red la creó Sir Tim Berners-Lee. Espero que la escuchéis porque filosóficamente es muy interesante escuchar al inventor de esto en lo que estamos, explicando cómo lo ve ahora, en julio del 2020. Porque volvemos al final. Vuelvo a explicar. El gran problema ha sido que no se ha entendido por la mayoría de la gente el valor de los datos. El valor de los datos está en los datos que yo genero. Y actualmente el modelo está al revés. Se está utilizando una serie de servicios, todos los conocemos, para perfilarme a mí y se monetiza mi perfil. ¿No estaríamos todos de acuerdo en que si hubiera un sistema por el cual yo tuviera mis propios datos y yo decidiera qué datos son los que comparto, con quién y para qué? Y por lo tanto, al haber tomado la decisión, yo soy el que cobro, monetizo esos datos, sería el modelo correcto. Yo creo que estamos en el momento de la historia, desgraciadamente por la situación de la pandemia, en la cual la gente lo ha entendido. Y ya no creo que vaya a tolerar que se utilicen sus datos como se están utilizando. Pero por otra parte, siendo un tema de salud, y ahí va la primera propuesta que creo que hay que poner encima de la mesa, es que se debería proteger, dar la opción, y sobre todo en un país como España, cuyas infraestructuras sanitarias de talento médico, como se ha demostrado, son brutales, de poder empezar a decidir con quién y para qué comparto mis datos médicos. No hay datos, van a pasar años hasta que se pueda saber una estimación de cuántos errores ha habido, porque ha habido médicos que han tenido que volver a intentar aplicar o usar un tratamiento 17 veces seguidas porque no se habían compartido esos datos, que sí que parece que ha habido un movimiento generalizado para compartir papeles sobre el COVID. Hay miles y miles y miles, pero no existe un sistema por el cual, al final, lo relevante que es el dato de si yo he sido tratado o he estado enfermo,
dónde se puede poner de forma común, de forma que cualquier médico del mundo sepa cuál ha sido la reacción que yo, con mis características personales, he tenido a esta enfermedad, cuidado, o cualquier otra enfermedad. Claro, si llevamos este modelo eh, a su ejecución, haría falta volver al modelo que yo explicaba con el que desarrollamos preseries, que se basa también, no es un invento caído del cielo, en el modelo que utiliza DARPA en Estados Unidos. Han desarrollado muchísimas tecnologías utilizando ese modelo, el GPS, satélites, la propia Internet también utilizó en su gran mayoría recursos de DARPA. En un sistema por el cual la burocracia se minimiza. Es decir, hay que dar a la gente que tiene capacidad de gestión la responsabilidad de tomar decisiones sobre la gestión de los recursos, asumir ese riesgo y limitarlo en el tiempo. Por lo tanto, la creación de unos fondos, utilizando ahora mismo el tsunami de dinero público que viene, que estábamos hablando, para la reconstrucción de Europa, de Estados Unidos, del mundo entero, y es colaboración público-privada en la cual, encima de las infraestructuras que ya existen, pongamos una capa de inteligencia, por ejemplo, un fondo de biotecnología protegido por esa ley de datos para compartir datos sanitarios, sería desde el punto de vista financiero brutal. Y los recursos públicos que se pongan son recursos que estoy seguro de que se multiplicarían por 10 el retorno financiero, con lo que reduciría también el coste fiscal de todos los que tenemos que pagar impuestos, pero además se generaría un ecosistema por todo ese talento, esa infraestructura crítica que hay en España de médicos, enfermeras, se les dota de esa digitalización para automatizar tareas que no hace falta tener que andar repitiendo desde el punto de vista del humano, y tú tienes al humano encima siempre pensando en cómo mejorar esas tareas sin tener que estar encima de ellas. Claro, esto mismo se puede aplicar a cualquier sector. En España tenemos una cadena que va de el país más visitado del mundo, los taxis, los aeropuertos, los hoteles, los restaurantes, que lo pasa especialmente mal esta crisis. Es el momento de dotarles de esa inteligencia. La infraestructura está. Lo que hay que dotarles es una inteligencia. Claro, si les dotas de una inteligencia al país del mundo más visitado, te puede convertir en el país del mundo, seguramente con apoyo europeo fundamental, que más exporte ese tipo de tecnología. Oportunidad única. El tren pasa una vez por generación y yo creo que hay que aprovecharlo. Tecnologías aplicadas a la agricultura. Hace muchos años que montamos con gente muy relevante actualmente en España una propuesta que se llamaba Agrotech en Extremadura. Varias de las compañías que salieron de ahí siguen vivas, se han creado nuevas compañías y resulta que España es uno de los países del mundo que más capacidad tiene de poder generar, una vez más, capas inteligentes de infraestructura, de la infraestructura física que existe de agricultura, distribución alimentaria. Cualquiera de estas ideas solo requieren que se abra desde arriba la ventana y se den recursos a los que están abajo, a los campuseros, a la gente que tiene esas ideas. Si se les dota de recursos con un sistema por el cual el que les asigna los recursos lo hace de la forma más objetiva posible, el reinicio del mundo nos llevará a algo mejor seguro más rápido. Que acabaremos mejor seguro, no lo dudo, pero la velocidad a la que nos movamos va a ser muy importante. Tengo una barba gris, no tengo tiempo, ni quiero dejar a mis hijos un mundo en el cual a lo mejor va a mejor. Quiero que vaya mejor seguro. La gestión inteligente de la energía, el país del mundo con más horas de sol para poder instalar placas solares en cualquiera de las casas que hay en España. La oportunidad es brutal. El modelo funciona. Y yo lo que hay que hacer es conseguir que la gente lo entienda, que se den las herramientas. Las herramientas son dos muy es decir, el concepto que también estamos viendo en Campus, que entran muchas ideas, que todas tienen que ver con educación. Yo siempre digo, bien, educación es lo que te da tus padres, pero luego está también la formación y el aprendizaje. Formación y aprendizaje en utilizar el martillo, que es el Machine Learning, es fundamental también. Que la gente sepa
que si tiene datos y una idea y tiene un martillo como Machine Learning, puede generar lo que generamos nosotros con preseries. Que se puede generar un negocio, que se puede generar valor, que se puede hacer desde abajo y que se puede entrar arriba y romper. La gente se olvida de Bill Gates, de Jeff Bezos, de gente. Cuando empiezas, estás muchos años. Una de las conclusiones que sacamos del análisis de Empreseries, por cierto, la base de datos original que teníamos para este tipo de, esto son estadísticas, era de unos 275.000 historias de compañías. Pues una de ellas, por ejemplo, es que la edad media de una compañía para que llegue a su punto de éxito son 15 años. Eso es mucho tiempo. Deberíamos acelerarlo, pero también hay que tener eso en cuenta, que no se puede montar una compañía y el mito de que en 2 años se convierte en un unicornio y se vende, es malo. A la gente yo pienso que eso hay que explicar que no funciona. O cuál es el equipo óptimo que debería montar esa compañía. También se sabe, ya está estudiado. Lo que hay que hacer es aplicar toda esa automatización y crecer encima de esos modelos. Lo importante es que se junte, que haya esa mezcla de lo macro y de lo micro. Que el macro facilite al micro ese camino y seguramente la velocidad a la que saldremos de esta situación horrorosa será mucho más rápida y el escenario al que nos enfrentaremos después mucho, mucho más interesante desde todos los puntos de vista, porque al final el dar todo el poder a la creatividad, porque todo lo que se puede automatizar se ha automatizado, y además al automatizar se ha dado a la gente, al generador del dato, la capacidad de ser el que monetiza su propio dato y decide para qué en el rango de datos desde privado a público lo cede en función de qué modelo y para qué uso. Era una idea hace 5 años, era un proyecto hace un año, es una necesidad ahora mismo. Espero que os haya parecido interesante. Disponible por distintas vías para poder seguir discutiendo sobre este asunto peliagudo que casi nunca deja a nadie con una visión neutral. Gracias, hasta luego.